Muy buenos días, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática para el día martes 25 de julio. Tiene como título Derribar el muro divisorio. El texto principal que tenemos para esta mañana lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La lección nos pone en un dilema en esta mañana. Nos dice que hay otras denominaciones que creen que este pasaje elimina los 10 mandamientos que escribió el Señor con su dedo. Y vemos aquí que en realidad dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas. Por lo tanto, necesitamos dar una respuesta clara a este pasaje. La lección nos dice que el libro de Efesios menciona algunos mandamientos, como el mandamiento número 7, el 10º, y hace alusiones a otros. Sin embargo, yo voy a usar en esta mañana otros pasajes que tal vez nos van a ayudar para que podamos entender esto mejor, y quién sabe, tal vez si alguno hasta tenga alguna duda con referente a esto. Así que espero que le quede claro. También estoy tratando de aprender a usar este programa más, y voy a ver si logro escribir, aunque sea con el mouse, algunas palabras griegas que nos pueden ayudar a entender mejor este pasaje. Ustedes saben que el santuario terrenal, en este santuario que fue mandado a hacer por el Señor y que Él prometió que su presencia iba a estar ahí, se practicaban ritos, ceremonias, comidas, habían fiestas. Eran por lo menos 3 en el año. Dentro de esas fiestas habían 7 sábados ceremoniales, y esos sábados se debía de reposar como si fuera el séptimo día. No importaba qué día cayera, podía ser lunes, martes. Por ejemplo, el 14 de Nisan comenzaba la fiesta de la Pascua. Ese sábado o ese día debía de ser de reposo, así que no se trabajaba, pero podía ser que el 14 de Nisan cayera en cualquier día. Y así sucesivamente, a medida que iban pasando las fiestas, se iban guardando estos sábados ceremoniales. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, nosotros encontramos: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vemos aquí que todas esas fiestas, todos esos ritos, esas comidas, eran como profecías que anunciaban el ministerio de Jesús aquí en la tierra, y también su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Era una sombra, dice aquí, de lo que debía de venir. La realidad era Cristo Jesús. El apóstol San Pablo, en el libro de Hebreos, el capítulo número 9, usted puede leer todo el capítulo. Yo solamente voy a leer el versículo 1, después me voy a saltar al 9 al 12 porque no tendríamos tiempo, pero entre el versículo 2 y el 8, el apóstol San Pablo menciona los departamentos del santuario, menciona algunos muebles del santuario, menciona también un sacrificio de la vaca roja, y entonces él dice lo siguiente, en el versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El versículo 9 dice, lo cual, después que explica todo lo que le dije, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos,
ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Realmente aquí debería decir santuario, pero no vamos a explicar eso ahora. Habiendo obtenido eterna redención. Vemos claramente, mis queridos hermanos, que el santuario terrenal dejó de funcionar cuando Cristo cumplió todas estas profecías que indicaban que Él era la realidad. Ahora hay un santuario celestial, un sumo sacerdote eterno. Así que nosotros entendemos, y el libro de Mateo dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rota, ¿verdad? De arriba abajo se rompió, y entonces eso significaba que se estaba poniendo fin al santuario terrenal, porque iba a inaugurarse el santuario celestial. La Biblia de 1868, la Reina Valera traduce este texto de la siguiente manera: deshaciendo en su carne las enemistades que eran la ley de los mandamientos, en los ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí claramente la Biblia interpreta bien este pasaje, donde dice que los mandamientos en los ritos tenía que ver con estas abluciones, con estas comidas, con estos sábados ceremoniales. Ahora, ustedes saben, mis queridos hermanos, que la lección comenzaba explicando a nosotros que había un letrero que estaba en una pared, donde ahí decía que ningún extranjero podía entrar dentro de esa barrera que cercaba el templo. Todo el que era sorprendido sería culpable de muerte. Así que nosotros vemos entonces que los gentiles no podían ir al templo. El templo había venido a ser un obstáculo para que los judíos y los gentiles pudieran unirse en un solo pueblo. Es lamentable, porque cuando nosotros estudiamos esto o leemos algunos pasajes rápidos en esta mañana, nosotros vemos que cuando Salomón inaugura el templo y hace la oración, él dice: y también al extranjero, el extranjero son los gentiles, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Mi queridos hermanos, realmente el interés, el deseo de Dios, el propósito de este templo era que los gentiles pudieran conocer al Señor, que pudieran orar y que Dios les respondiera también sus oraciones. Pero este templo, esos ritos, habían sido ahora un obstáculo para que pudiera haber una unión. Por lo tanto, dice que cuando Cristo vino, este templo, sus ritos, sus fiestas quedaron abolidos, y ahora era el deseo de Cristo que se pudieran unir como hermanos, como venimos estudiando. En el libro de Isaías, el capítulo 56, versículo 7, uno de los pasajes más hermosos para probar el día del Señor, dice: y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es muy triste que había una pared que no solamente impedía que esto se cumpliera, sino, mi querido hermano, que el que era sorprendido en este santuario, me imagino yo que sería apedreado. Así que, lamentablemente, el templo era un obstáculo ahora para que pudiera haber una unión. Entonces Cristo
mis queridos hermanos, en su cuerpo, en su sangre, tuvo que eliminar este santuario terrenal y de esta forma poder a través de su sacrificio y de ese santuario celestial que él inauguró, traernos la paz, traernos esa unión y que pudiéramos ser hermanos con los judíos. Ahora, en el poco tiempo, muy bien, en el poco tiempo que me queda, voy a tratar de escribir algunas palabras que creo que son de suma importancia y que nosotros debemos de entender su significado. Voy a tratar por primera vez de escribir. Va a ser difícil porque lo voy a hacer con el mouse, pero vemos tres palabras que tengo aquí subrayadas en amarillo: la palabra ley, la palabra mandamientos y la palabra ordenanza. Esta palabra ley es la palabra que nosotros conocemos como nomos. Vamos a tratar de escribir a lo mejor que podamos. Nomos, ¿verdad? Una pequeña tilde por aquí. La otra palabra que vamos a escribir es la palabra entole. Y la última palabra, no, perdón, aquí me equivoqué. No es con una epsilon, sino con una eta. Es con una eta, excelente. Y aquí la otra palabra que vamos a escribir, que es ordenanza, es la palabra dogma. Dogma. A ver cómo nos va. Muy bien. Lo primero que quiero decirles es que la palabra nomos tiene una aplicación para los 5 libros de Moisés. O sea, esta palabra, cuando se menciona en la Biblia, puede abarcar los 5 libros de Moisés, lo que es la Torá. La palabra nomos en griego es la traducción de Torá en el idioma hebreo. Pero también se puede aplicar a la ley ceremonial. O sea, la palabra ley es ley. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si se aplica a la Torá, los 5 libros de Moisés, se aplica a la ley ceremonial? Por el contexto. Cuando dice la ley de la circuncisión, dice nomos, pero sabemos que la circuncisión es una ley ceremonial. La palabra entolé es mandamientos. Algunas personas que son de otra denominación creen que porque la palabra entolé se utiliza en Primera de Juan, por ejemplo, que este es un mandamiento nuevo, dijo el apóstol San Juan, que os améis los unos a los otros. Esta palabra entolé eliminó la palabra nomos, por lo tanto no hay que guardar los mandamientos, pero nosotros sabemos como adventistas que la ley de Dios, la base de guardarla es el amor. Así que no podemos jugar con estas palabras, debemos conocerlas, porque nosotros podemos también caer en esta ignorancia de pensar que la palabra nomo solamente se aplica a los 10 mandamientos, cuando muchas veces en la Biblia esta palabra es usada también con el contexto y tiene que ver también con la ley ceremonial. Y lo que más me interesa es la palabra dogma, porque esta palabra dogma, en este contexto, en este pasaje, está hablando acerca de la ley ceremonial, de los ritos, como lo traduce la versión Reina Valera de 1868. Si usted quiere revisarla por usted mismo, usted va al diccionario Strong y usted pone G y pone el número 1378. Yo lo animo, aunque no sepa mucho de computadora, usted solamente se va a Google y pone ahí diccionario Strong y entonces escribe la palabra G 1378 y ahí le van a dar la definición de esta palabra. ¿Qué significa la palabra dogma en este pasaje? Significa ley civil, ley ceremonial o eclesiástica. O sea que cuando la Reina Valera traduce en este pasaje, deshaciendo en su carne las enemistades que eran la ley de los mandamientos en los ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre haciendo la paz, está traduciendo este pasaje en una forma correcta, porque la palabra dogma en realidad significa una ley ceremonial. Y así nosotros sabemos entonces que esa pared que derribó el Señor,
son esos ritos, mis queridos hermanos, que hicieron una separación. De paso, ustedes saben que el templo se reparó y que esta división lamentablemente siguió y que sigue hasta nuestros días. Sin embargo, hoy nosotros hemos aprendido que el Señor Jesús en su carne, inaugurando un santuario celestial, ha hecho la paz y que cada judío, cada gentil que entra a la iglesia es nuestro hermano. Espero que esta información te haya servido. Nos hemos pasado algunos minutos, pero creo que realmente este tema es de suma importancia y creo que debemos entenderlo bien. Deseo que pases un feliz día y que el Señor te bendiga. Bendiciones, mi hermano.